relación con ese tema, acá hay una discusión que tenemos en el programa en Mata el Rey, que tiene que ver con la caracterización del estallido, ¿m? Del levantamiento popular, como también se le ha designado. Otros han hablado del despertar ciudadano, ¿no? Se le ha dado muchos términos para referirse a un mismo fenómeno que probablemente es un fenómeno también inédito y que desde el punto de vista de la participación de las masas en la política, en mi opinión solamente puede ser comparable, aunque el fenómeno es bastante distinto, al movimiento que comienza en octubre del año 72 con la formación de los cordones industriales, vale decir, un levantamiento popular de gran alcance. En mi opinión, lo que nosotros vivimos en aquel periodo, y esa es un poco la pregunta, es un ensayo revolucionario. Si se permite el paralelo, fue nuestro 1905 de la Revolución Rusa. Un ensayo revolucionario donde las masas expresaron toda su vitalidad, su fortaleza para poner en el suelo al régimen, prácticamente votaron al gobierno, el gobierno de Piñera siguió después como zombie hasta terminar el mandato, pero también emergieron las enormes limitaciones también de este propio proceso. Hay ¿Cuál es tu percepción respecto a la naturaleza de ese proceso en particular, antes, digamos, del 15 de noviembre? Yo he caracterizado lo que ocurrió en Chile entre octubre y marzo, de octubre del 2019 y marzo del 2020, como una rebelión popular. Me parece que el término de estallido social no da bien cuenta del fenómeno, puesto que si bien se produjo un estallido, eso es evidente, ¿no es cierto? Y lo podemos datar con precisión, 18 de octubre, o a partir del 18 de octubre. El término de estallido, por definición, hace alusión a un fenómeno breve, algo que estalla, Claro, un fenómeno. cae rápidamente, ¿no es cierto? Pero esto duró semanas o meses, según el parámetro de análisis que adoptemos. Y no fue en un lugar o dos, empezó en Santiago, pero en 1 o 2 días se extendió a todo el país. Es decir, por sus características, su larga duración, su extensión geográfica, por el contenido de las demandas y por la politicidad que manifestó, no tiene parangón en nuestra historia. Nunca hubo un fenómeno parecido, similar, ni siquiera similar. Estallidos o reventones sociales han habido muchos en la historia de Chile. Me refiero a la historia contemporánea o de la independencia hacia Claro. acá. Pero que duraran meses, ni siquiera semanas. Mira, el fenómeno con el cual podríamos compararlo en la huelga general de 1890, julio de 1890, la primera huelga general de la historia de Chile, que se desarrolló, extendió a lo largo y ancho de prácticamente todas las dos provincias recién conquistadas en la Guerra del Pacífico, Tarapacá y Antofagasta, y también en la conurbación Valparaíso-Viña del Mar. Pero grosso modo, eh, en el Norte Grande fue durante la primera quincena de julio, grosso modo, no son las fechas exactas, y también grosso modo en Valparaíso, Viña del Mar fue la segunda quincena de julio. Es decir, cuando se estaban extinguiendo las huelgas y movimientos de protesta en el norte salitrero, se produjo esto en el puerto y en su barriada industrial de Viña del Mar. Eh, pero sumando eso duró un mes, pero en cada uno de los puntos señalados no más de 15 días. ¿Hubo Y saqueos en esa huelga? ¿Se dio ese sí, fenómeno? fue una huelga muy violenta. Investigando sobre el tema, porque yo lo estudié en su momento,
con cierta profundidad, encontré un documento de la Comandancia General de Armas de Valparaíso, en que los propios militares evalúan en Valparaíso los muertos en un centenar, o más de un centenar. Hubo pobladas que bajan de los cerros y se suman a los huelguistas propiamente tal. Ese es un fenómeno recurrente en la historia de Valparaíso. Algo parecido ocurre durante la huelga marítima y portuaria de 1903. 1913. Eh, pero como esto, como octubre, noviembre y meses siguientes del 2019 y comienzo del 2020, no hemos tenido nada parecido. Por tanto, yo creo que asistimos a una verdadera rebelión popular, espontánea, desorganizada, multifacética, heterogénea, sin conducción política. Aquí no hubo un Estado mayor que planificara, ni condujera, ni articulara el movimiento. En las primeras semanas esto fue una ventaja porque la represión, ¿dónde golpeaba? No podía golpear una cabeza y con eso terminar con la rebelión. Tenía que golpear 1000 cabezas. Si lo que empieza a hacer que la rebelión recule no fue la represión, fue el pacto del 15 de noviembre. No sé cómo lo vieron ustedes en Valparaíso, pero yo en esa época fui a muchas manifestaciones, sobre todo en Plaza Dignidad, y ya no recuerdo la fecha, si fue el 16 o 17 de noviembre la manifestación que se realizó inmediatamente después de este acuerdo, pero la mitad de la plaza se había vaciado, así, a ojo, Automáticamente. automáticamente. Lo que quiere decir que el pacto, el acuerdo, empezó a dar resultados, no completos, porque las protestas siguieron y siguieron de manera muy masiva, pero mucho menos masiva que hasta mediados de noviembre. Pues se Y, podría y la, perdón, y lo que corona todo esto es la pandemia y las medidas de restricción de la movilidad de la ciudadanía adoptadas por el gobierno de Piñera a mediados de marzo del 2020. Sergio, Y con eso muere la rebelión.